Vivos como no nos querían. We arrived at the 17th of December alive. That's not what they wanted. Dignos como no nos imaginaron. In a dignified way that they could never have imagined. Cautos, Cautious, porque los conocemos. because we know them. Hemos pasado un curso de 56 años. We've been through 56 years of this, Y yo lo digo con conocimiento de causa porque es mi edad exacta. and I know this because I am actually 56. Pero también llegamos entusiasmados But we've also arrived at this point with enthusiasm, porque nunca los odiamos. because we never hated them. Y porque hemos trabajado todos estos años porque hubiera una relación entre vecinos. Because we've always worked for good neighbourly relations. Si me permiten, recientemente se han presentado libros en Cuba, en La Habana, sobre la historia de las no relaciones entre Cuba y Estados Unidos y los esfuerzos por hacerlas posibles. In fact, books have now been published in Havana about the lack of relations and the efforts to construct them. Y ahí se cuenta la historia no contada de todos estos años de acciones personales de Fidel Castro, And very little has been said over the last years of the personal efforts of Fidel Castro, tendiendo una posibilidad de negociación tendering the possibility of negotiations, y todas las acciones en contra de parte de los Estados Unidos. and all the actions against this effort on the part of the United States. Por eso permítanme hacer mi propia interpretación de lo que ocurre hoy en Cuba. So I'd like to make my own very personal interpretation of what's going on in Cuba today. En primer lugar, hay un sentimiento de victoria, In the first place, there's a sentiment of victory, porque en primer lugar hubo que hacer el reconocimiento a un gobierno que se negaron a reconocer por más de 50 años. because they've had to recognize a government that they were not prepared to recognize for over 50 years. Obama no negoció con otra generación, negoció con los líderes históricos de la Revolución Cubana. Obama didn't negotiate with a new generation. He negotiated with the historic leaders of the revolution. En segundo lugar, ese sentimiento de victoria, y quizás debí decirlo primero, porque fue lo que nos dio otra dimensión al 17 de diciembre, And this sense of victory has provided us with another dimension to what happened on the 17th of December, por la libertad de nuestros héroes. for the freedom of our heroes. Cuando regresaron a Cuba, When they returned to Cuba, esa fue de verdad la fiesta. that was the real fiesta. Los que estaban en Cuba ese día no me dejarán mentir. Those who were in Cuba on that day will say that I wasn't lying. De repente no pensamos en la normalización, Suddenly we weren't thinking about normalisation. pensamos en el regreso de los 5. We thought about the return of the 5. Y en tercer lugar, fue una victoria, porque, es decir, el sentimiento de victoria, porque esta fue una batalla en la que Cuba siempre estuvo acompañada. And the third sense of victory that we have is the fact that throughout this long struggle, Cuba was accompanied Por una América Latina de la que nos quisieron separar durante tantos años. with a Latin America that they tried to separate us from over many years. América Latina le exigió al gobierno norteamericano que negociaba, que se sentaba con Cuba o no se sentaba con ellos. Latin America said, you either sit down and negotiate with Cuba or we won't sit down and talk with you. Y estamos acompañados por amigos como ustedes que no se cansaron jamás. And we've been accompanied by friends like yourselves that never got tired. Gracias. Thank you. El día que Raúl y Obama se reunieron por primera vez en la cumbre de Panamá, Telesur me pidió entrevistar desde Cuba a varias personas.
On the day that Obama and Raúl Castro had their summit in Panama, the television asked me to interview several people. Esa noche entrevisté a uno de los 5, a Ramón Labañino. So on that evening, I interviewed one of the 5, Ramón Labañino. Y dijo la palabra, todo se puede resumir en una palabra, estar alertas. And he resumed it all in one word: be alert. Tengan en cuenta que cuando dicen hemos cambiado los métodos, pero no los objetivos. Take note when they say that we have changed the methods but not the objectives. También entrevisté a una filósofa de 70 años, I also interviewed a philosopher of 70 years of age, una prestigiosa académica, Isabel Monal, marxista, and a Marxist philosopher, Isabel Monal, y me dijo, en este momento solo pienso en todos los que no vivieron este momento. At this moment, all I can think about is all those that didn't live this moment. Las víctimas del terrorismo contra Cuba, The victims of terrorism against Cuba, las víctimas del odio, the victims of hate, y todos los compañeros que luchamos por hacer un país soberano que ha podido negociar en soberanía. and everyone who helped in Cuba to create a sovereign country that was able to negotiate within the concept of that sovereignty. También entrevisté a un muchacho muy joven, especialista en diseño, I also interviewed a young man who was a specialist in design. y me preguntó, ¿cuánto va a cambiar nuestra vida por esto? How much is our lives going to change because of this? Solo eso. That's all. No encontré a nadie que estuviera en contra de lo que se había dado, I found no one that was against the process that had begun, pero tampoco encontré a nadie excesivamente entusiasmado. but neither did I find anyone that was excessively enthusiastic. Yo soy parte de un equipo que trabaja la página Cuba Debate, que es la más visitada dentro de Cuba y fuera de Cuba sobre Cuba. I work on the Cuban website Cuba Debate, which is the Cuban website that is most visited both inside and outside of Cuba. Y cada vez que se habla de la normalización, escribe mucha gente. And every time we debate normalisation, we get a lot of people intervening in that discussion. Es muy interesante anotar que casi todo el mundo, cuando lee las noticias de hubo esta reunión, se habló de esto, de lo otro, y dice, sentimos que estamos en el mismo punto. And every time they read about the different meetings and reunions, they seem to feel that they too are at that same point. Es decir, los problemas fundamentales, el obstáculo fundamental no se resuelve. The main obstacle is still there, it hasn't been resolved. El 11 de septiembre pasado se reunió por primera vez la comisión bilateral creada el 14 de agosto por Kerry y Bruno. We had the first meeting of the bilateral commission on the 11th of September, created by Kerry and Bruno Rodriguez En agosto. on the 14th of August. Se despejaron 3 tipos de temas para la próxima negociación a corto y mediano plazo. For the medium term, 3 themes were identified. En primer lugar, los puntos relativos a la cooperación en las áreas que se puede cooperar, por ejemplo, aviación, civil, cooperación médica. First of all, the areas of bilateral cooperation like civil aviation and medical cooperation. En segundo lugar, los puntos de desencuentro en los que no hay compatibilidad. Secondly, to discuss the themes on which there isn't agreement, to see if they can find some source of agreement. Y en los que cada parte tiene su punto de vista y casi siempre adverso. In which both parts have adverse opinions. Por ejemplo, los derechos humanos. For example, human rights. Y en tercer lugar, el del tema de las demandas mutuas. And thirdly, the third theme, the mutual demands of each side. Le pregunté a la jefa de la delegación cubana en una entrevista para Telesur hace
unos 10 días. I asked a reporter from Telesur about 10 days ago, ¿Y dónde queda el bloqueo, la base naval y la guerra sucia? and what happens about the blockade, Guantanamo, and the dirty war. Y me dijo, es el tema de las demandas, pero lo transversaliza todo. But that is in fact going to be dealt with in the third theme area, but in fact it actually transcends into all the three areas. Ahora, la paradoja es que ese mismo día, 11 de septiembre, mientras tenía lugar esa reunión en La Habana, en Washington, Obama firmaba otra vez la ley de comercio con el enemigo. But you have to note that while that discussion was taking place, Obama was signing again the law about trading with the enemy. Inmediatamente el speaker de la Casa Blanca dijo que es una cosa automática, hay argumentos técnicos de que solo se puede flexibilizar el bloqueo si se firma la ley del enemigo. The Speaker of Congress simply tried to present this as a technical issue that had to be signed at this stage. Pero la gente pensó, But people thought, cuando digo la gente digo yo también, and I mean myself here as well, que si hubiéramos creído en los tecnicismos, los 5 no estarían libres. if we thought about technicalities, the 5 wouldn't be free. Y pensé en que Kerry había dicho en La Habana, no más enemigos, And we thought that Kerry had said in Havana, no más rivales, no, we're not rivals anymore, vecinos. we're neighbours. Es cierto que nunca dijo amigos, It's true he never said friends, pero dijo no más enemigos. but he said no more enemies. La verdad es que, aunque sea por cualquier tecnicismo, lo menos que deberían hacer es cambiarle el nombre a la ley de comercio con el enemigo, porque solo se le aplica a Cuba. Well, in fact, if they're saying we're not enemies, perhaps they should change the name of the Trading with the Enemy Act because it's only applied to Cuba. La gran paradoja es que el 27 de octubre The great paradox is that the 27th of October, se va a votar en la ONU otra vez la resolución necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial de Cuba contra los Estados Unidos. there is going to be a blockade, there's going to be a debate again in the UN General Assembly asking for the end of the blockade. Y en el aire solo flota una pregunta. And in the air there's only one question. ¿Cómo votará el gobierno de Obama? How will the Obama administration vote in that vote? De todas maneras, yo creo que lo más importante no es siquiera cómo va a votar la administración Obama. It's not just a case of how the Obama administration is going to vote. Realmente lo que importa es que el bloqueo sigue. What's really important at this stage is that the blockade is actually continuing. Las medidas de enero del pasado 18 de septiembre The measures taken on the 18th of September realmente no se han podido aplicar por los problemas que tiene el bloqueo. have not really been able to be applied because of the problems of the blockade. Entonces uno tiene derecho a preguntarse si se trata de maniobras mediáticas So what are we talking about here? Are these is this sort of media spin para que se desmovilice la solidaridad con Cuba, so that solidarity with Cuba is disarmed, para que el mundo crea una y otra vez que no existe algo así como el bloqueo? so that the world thinks there isn't actually a blockade? Honestamente yo creo que como a los 5 I actually think, like in the case of the 5, el bloqueo solo será vencido por la resistencia cubana the blockade will only really be defeated by Cuban resistance y la solidaridad mundial, and world solidarity, que nos mantendrá vivos como no nos querían, which will maintain us alive in a way that they never wanted, dignos como seguimos, dignified in the way we continue to be, pese a los intentos de arrodillarnos, despite the attempt to bring us to our knees, antes por la agresión
before by aggression, y ahora por la seducción. and now by seduction. En cuanto a la posibilidad, termino. En cuanto a la posibilidad de que nos engullan, de que nos coman, In the event that they eat us up, cuando llegué a Londres, el oficial de inmigración me dijo, quiero ir a Cuba antes de que los yanquis la pudran. the immigration official at the airport here told me that I want to go to Cuba before the Yankees reduce it to rot. La respuesta realmente está de nuestro lado. The response is from our side. Ahí es cuando yo, y quién sabe cuántos cubanos, pensamos en los que Silvio Rodríguez llamó los muertos de nuestra felicidad. ¿A cuánto le debemos la suerte de estar vivos y seguir dignos? Ahí es cuando yo, y creo que mucha gente de mi generación, piensa en ese verso de Silvio Rodríguez, los muertos de nuestra felicidad. It's at this point that we think of the verse of Silvio Rodriguez about the dead in happiness. Yes. Y uno se pregunta, ¿tanto nadar para morir en la orilla? So much swimming to die on the shore. La respuesta son los esfuerzos que está haciendo el país para hacer una sociedad institucionalizada. The response to this is the efforts that the country is making to create an institutionalized society. Fuerte, consciente del valor de su soberanía y su dignidad. That's really conscious of its sovereignty and its dignity. Es nuestro compromiso con nosotros mismos, con nuestros muertos y con ustedes. It's our commitment to you, to ourselves, and to our dead. Cuando empezó nuestro programa, del que por cierto no soy directora, When our program started, of which I'm the director, no le voy a quitar el trabajo a mi director, en la mesa redonda, I'm not going to take the work away from my director on the round table. al terminar siempre decimos, At the end we always say, seguimos en combate. we continue in combat. Thank you.